María Ángeles, es un placer tenerte con nosotros y que nos hables de esa iniciativa tan interesante que es GSI. Pues me arranco. Arranca. GSI es una gestora de fondos de inversión de impacto social. Es una gestora que está regulada por la CNMV como cualquiera de Private Equity, pero hacemos inversión que impacta positivamente a las personas. Nuestra misión es social. Entonces, ¿qué hacemos en GSI? Pues la gestora, no es que creamos la gestora y luego los fondos, no. Teníamos un fondo de inversión en África que invierte en África subsahariana para mejorar la vida de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza, que ahora mismo la ONU lo ha puesto en $2 al día. Hay gente con la que trabajamos que empieza viviendo por debajo. Las empresas que invierten en este fondo consiguen que esas personas incrementen sus ingresos entre un 40 y un 80% según el negocio, ¿no? Que luego, si quieres, te cuento más. Ese es un fondo en los que trabajamos, y el otro fondo es un fondo español que invierte en España, en empresas que mejoran la vida de lo que en Europa se considera umbral de pobreza, que es muy distinto a lo que pasa en África. El umbral de pobreza en España está si no tienes acceso a Internet, si no puedes comer proteína 2 veces por semana, si no te puedes ir de vacaciones una semana al año. O sea, la pobreza es diferente, pero en realidad yo lo visualizo como un poco cerrar el gap que hay en cada región. En algunas regiones es que paso hambre y ese es muy doloroso, pero en otras es que estoy al borde de la exclusión porque el resto de la gente del país donde vivo está viviendo de otra manera, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos. Habéis armado un fondo de 100 millones. Lo que es interesante es que el fondo, como tú sabes mejor que yo, lo componen los LPs, ¿no? Ese socio limitado que aporta un dinero y obviamente quiere un retorno. Parece como muy retador conseguir retornos con proyectos de impacto, ¿no? Pero se puede. Es súper retador y gracias por preguntármelo. Se puede, pero cuesta mucho. Cuesta más que la inversión tradicional porque le metes al retorno y al riesgo, ¿qué tal? Otra variable más, que es el impacto social. Y encima el subyacente de ese fondo son personas, y son personas en pobreza o riesgo de exclusión, como lo queramos llamar, con lo cual esto es una artesanía muy delicada en la que tú tienes que estar, por supuesto, dando un retorno. Por eso el fondo africano es un fondo de deuda, de working capital, es un fondo de deuda de circulante, porque ahí no hay mercado secundario y los exits son muy complicados. La rentabilidad que estamos dando al inversor en el fondo africano es del 6% anual, que si tú dejas ahí el dinerito y haces interés compuesto, a lo largo de los años pues le sacas una rentabilidad. Pero es lo que es, porque luego a la vez estamos ayudando a millones de personas a salir debajo del umbral de pobreza, ¿eh? Que si tú dices a esa persona no la sacamos por encima del umbral de pobreza europeo, es del umbral de pobreza que la ONU te dice para países en desarrollo. Y en el fondo español nos lanzamos a hacer algo un poco más, quizás agresivo en cuanto a retorno, porque estamos en un país desarrollado y las empresas son más grandes, están auditadas y su capacidad de crecimiento y escala es mucho mayor. Entonces es un fondo de private equity tradicional, que nuestro gestor dice que es un fondo de growth y que busca compañías que estén en crecimiento. El fondo español tiene 50 millones ahora, es probable que lo podamos llevar a 60, 70 los próximos meses, y el fondo africano es de 60. Bueno, ahí estamos luchando mucho, como tú dices, porque para conseguir esa rentabilidad, pero sobre todo ese impacto social, hace falta mucho esfuerzo y mucho... que la escala es muy importante, pero la escala tiene que ir acompañada a que esas personas se sigan desarrollando, ya que el objetivo inicial de las compañías, que fue generar ese impacto social, se siga desarrollando. Entonces, esto es un arte más que una profesión. Es importante lo que dices porque supongo que conoces a Usman Omar, de Nascotec, y él lo comenta a menudo, ha pasado por este programa, comentaba cuando vino que no se trata de una política asistencial, se trata de conseguir que desde el país de origen todo mejore, ¿no? Es decir, entiendo que cuando invertís en África no pretendéis solo ayudar, también pretendéis que la riqueza se genere allí, ¿no? Sí. Claro, bueno, es que qué bien que ha venido Usman,
Porque que yo te diga, no hay que alimentar estómagos, hay que alimentar mentes, ¡fu! Tú eres una tía blanca europea que vives de puta madre, aliméntame todo, tía, ¿no? Y desde aquí también se ve como, pero si están muriendo de hambre, tal y cual. Cuando viene Usman, que ha atravesado el desierto, y bueno, ya habéis hablado con él, y te dice, mi proyecto se llama NASCO Feeding Minds, porque de alimentarme el estómago hay ya muchas ONGs, y yo más o menos me puedo valer, ¿no? Y la gente que hay allí. Pero invertir en nosotros, pensar que el talento no tiene código postal, para mí eso ha sido muy, muy revelador, porque tú dices, no, entonces un chico que se está casi muriendo de hambre en Ghana, que corre todo el desierto, que llega aquí, ¿puede dar clases en un máster en el IES? No. Pues sí. Lo que pasa es que no tiene la oportunidad. Entonces nuestra tesis es, toda esa gente tiene el mismo talento que nosotros, probablemente más ganas de trabajar, que mis hijos quieren hacer la jornada de 8 horas, y aunque se matan, que el viernes quieren estar libre por la tarde. Y la misma capacidad, lo que pasa es que su entorno y donde viven y donde nacieron no les dio la oportunidad nunca de poder desarrollar todo eso, están en pura supervivencia. Lo que hacen nuestras empresas en África es justo eso, es buscar el talento y abrir esas oportunidades, y un puesto de trabajo en la que tengas una recurrencia de ingresos, en la que puedas proyectar un poco si quiero mandar a mi hijo al colegio o no, lo hace. Y en España lo mismo, un puesto de trabajo, o aquí avanzamos un poquito más y decimos, o un servicio asequible o un producto asequible a un colectivo de personas que no tiene acceso, mejora su calidad de vida. Y eso es en lo que trabajamos. Claro que hay que alimentar los estómagos, y cuando se pone muy radical Usman, yo digo, el modelo tiene que ser híbrido. Hay gente que no puede trabajar porque es que de las diarreas que le dan de beber agua mala, que hablábamos tú y antes de agua, y de no comer, no tienes fuerza para trabajar. Vale, pues esa capa se cubre de una manera. Pero luego esa gente quiere prosperar y tiene talento y hay recursos en su país y, bueno, es muy bonito. Cuéntame un proyecto que te guste especialmente. Mira, mucho, es que me gustan los africanos, pero te puedo contar también un español. Hago 2 resumencitos breves y así te cuento 2. En África estamos invirtiendo mucho en agricultura, que eso lo entendemos todos. Cooperativa de café, que como le damos certificado de Fairtrade, les ayudamos para que puedan utilizar el fertilizante orgánico. Bueno, y ahora la biodiversidad y todo. Bueno, todo eso hace que lo que vendías el café antes por €1 la tonelada, ponte, lo puedas hacer por 2, por 3, por 4, ¿no? Y eso impacta directamente en el agricultor, tanto porque tiene más producción como porque su precio de venta último es mejor. Eso es lo que hacemos en África a lo gordo, que a la vez estamos cuidando el planeta y el suelo y capturando carbono y un montón de cosas más. Para mí el problema del clima, como todo en la vida, se resuelve por las personas. Y las personas que les está afectando más y que tienen en la mano el cambio están en los países en desarrollo cultivando todo lo que nos comemos aquí, los tomates y todo eso. Vale, esa es una. En España, que es un poco más difícil de ver, y volviendo a lo de los productos asequibles, invertimos en una compañía que se llama Scrubs, que ha ganado además un premio ahora en Spain Cup, que hace un descuento medio, creo que es de entre el 50 y el 80% de productos de todo tipo, yogures de Danone, leche de Puleva, y lo vende en barrios donde la cesta de la compra tiene un peso muy grande en la economía familiar, y que muchas veces es gente que a lo mejor iría al banco de alimentos, pero que encuentra como mucho más realizador para ellos y más digno poder comprar por unos céntimos los mismos yogures que me van a regalar aquí, porque al final mi niño va con las barritas de Naturvalley al cole y no, eso para nosotros es el impacto social que generamos en España. Oye, María Ángeles, y pensando en el fondo africano y ese 6% de interés, es bastante más de lo que te dan en España por un depósito bancario, ¿no? Claro, porque ahí estamos aprovechando una ineficiencia del mercado. Estas empresas, su tipo de interés medio al que tienen acceso es entre un 18 y un 20%. Nosotros estamos haciendo los préstamos entre el 8 y el 10. Para ellos es una ventaja muy interesante
y a nosotros nos permite dar una retribución al inversor. Me encanta que lo veas como un retorno interesante. El sector financiero lo ve como un dígito, un dígito que es eso. Oye, pues un placer haberte recibido y que tengas mucha suerte con el proyecto. Me ha encantado que me dejéis contarlo. Muchas gracias, Fede.